Amor supremo. El, el versículo para este tema se encuentra en Romanos capítulo 5 verso 8. Vamos a leerlo aquí de nuevo en la siguiente diapositiva. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Esta es la, la evidencia del amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad, ¿sí? Es así como Dios nos demuestra que el amor que tiene por sus criaturas, ¿verdad? Eh, este, este tema, Amor Supremo, es el mismo título del primer capítulo del libro El Camino a Cristo, de Elena de White. Eh, en realidad lo que vamos a repasar es precisamente ese capítulo, el primero de 13 capítulos que tiene El Camino a Cristo, un libro inspirado que ha demostrado que ha demostrado ser usado por Dios en la vida de los hombres, ¿no? Tenemos muchos testimonios de cómo mucha gente ha llegado a conocer a Dios, a Cristo, a través de esta lectura. Y bueno, su título del libro nos dice todo, el camino a Cristo, es el camino a Cristo. Pero en este caso vamos a hablar del primer capítulo, el amor supremo, es decir, el amor que Dios tiene por nosotros, en este caso, por toda su creación. Pero en este caso, vamos a enfatizar el amor sobre nosotros, aunque vamos a tocar allí algunas cosas en que eh, siguiente. Eh, lo primero que vamos a hablar es cómo eh, la naturaleza testifica de Dios. Es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, también lo vamos a mencionar, pero el segundo libro que nos habla de Dios para conocer a Dios es precisamente la naturaleza, a la que todos tenemos acceso y es más, formamos parte de la misma naturaleza en nuestra especie, ¿verdad? Pero bueno, la naturaleza también testifica del amor de Dios, no solamente el hombre. Sí, dentro de toda la creación, la naturaleza forma un papel muy importante para demostrar Dios, cómo Dios nos ama. Vamos a ver la siguiente. Eh, Dios hizo, bueno, la naturaleza nos habla del amor de Dios, ¿sí? Pero de toda la naturaleza, la cabeza de la creación, el elemento clave de toda la creación, cuando Dios nos narra allí en su palabra cómo creó este mundo, pues es la creación suya y la mía, la creación del hombre. Pero ¿cómo hizo Dios al hombre? Lo hizo perfecto. Y no solamente perfecto en cuanto físicamente, en cuanto a emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sino que lo hizo perfecto en cuanto a simetría, ¿sí? Libre de qué, libre de defectos, de enfermedades, de todo eso, ¿no? Lo hizo santo también. Dios hizo al hombre perfecto, sí, pero también lo hizo santo, es decir, apartado solamente para quién, para Dios, para Él. Y sobre todo lo hizo como feliz. El ser humano en su creación era al 100% feliz. Era apartado para Dios, santo, y era como perfecto. Entonces, lo que vino a echar, vamos a darle atrás, lo que vino a echar a perder todo este asunto de la perfección, la santidad y la felicidad, pues fue
el sufrimiento fue, perdón, la transgresión de la ley de Dios que vino a acabar en el sufrimiento y no solamente el sufrimiento del ser humano, sino la muerte del ser humano, ¿sí? Eso fue el resultado de la transgresión de la ley de Dios. O sea, no fue otra cosa lo que ocasionó la situación en la que estamos hoy, la separación del hombre de Dios, sino la transgresión de la ley de Dios. Entonces, es cierto pues que lo perfecto, lo santo, la felicidad está vinculada con la obediencia a, a lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, eh, la siguiente, la naturaleza, aunque después de todo esto que pasó, la desobediencia del ser humano, donde perdió la felicidad, donde perdió la santidad, donde perdió la perfección, también arrastró a que la desobediencia a la ley de Dios arrastró también a toda la creación. Y en toda la creación está también la naturaleza, el medio que nos rodea, empezó también a descomponerse, ¿sí? Aún en el sufrimiento, aún en nuestro tiempo, después de siglos y siglos, milenios de pecado, en que nuestro mundo y el hombre y la naturaleza se ha ido deteriorando, aún así es cierto que nosotros tenemos mensajes de esperanza y de consuelo en la naturaleza. Cuando vemos las maravillas de Dios en la naturaleza y más si nos gusta por ahí la biología, la genética, nos gusta ver esos programas de televisión, de internet, donde los científicos nos explican las maravillas de la naturaleza, nos quedamos asombrados y vemos que aún a pesar de más de 6.000 años de pecado, ¿sí? Como aún la naturaleza nos habla de qué, del amor de Dios. Es cierto, se echó a perder la naturaleza, empezaron a crecer, dice el Génesis, dice, el campo te va a que producir cardos y espinas y te herirán y va a ser otra la cosa, ¿no? Los animales van a desarrollar ponzoña, venenos, van a atacarse unos a otros, van a atacar al ser humano. La naturaleza también, nosotros sabemos que hay plantas, por ejemplo, carnívoras, ¿no? Que atrapan insectos. Pero aún en ese estado, la naturaleza toda conserva que flores, flores en medio de los espinos, de los cardos, ¿sí? Están cubiertas de qué? De flores y la flor es un símbolo de belleza, ¿no? Entonces, aún en nuestro tiempo, con tanto sufrimiento, con tanto deterioro por la desobediencia del hombre, aún la naturaleza nos habla del amor de Dios. Y en miles y miles de formas, ¿no? Los naturalistas, los biólogos se meten mucho en esto, eh, nos dejan asombrados cuando nos muestran sus estudios, ¿verdad? Cómo el amor de Dios se muestra, no solamente en su palabra, en la Santa Biblia, sino en la naturaleza misma. Así es que no todo en el mundo es tristeza y miseria. Todavía nuestro planeta conserva algo de qué, de la belleza original. Vamos a ver la siguiente. Dios es amor, es la naturaleza de Dios, ¿sí? Así, dice un texto por ahí de San Juan, perdón, del apóstol Juan, en una de sus cartas dice, el que no ama no conoce a quién, a Dios, porque Dios qué es amor. O sea, cuando alguien nos pida que describamos cómo es Dios, ¿qué vamos a decir? Dios qué es amor. El amor en su perfección, en su plenitud, este, diferente al amor que nosotros conocemos y experimentamos como seres humanos. Todavía las manifestaciones de amor en el ser humano son imperfectas, ¿sí? El amor perfecto es el amor
este ágape o el amor de Dios. El amor que nosotros conocemos es el amor filial y el amor eros, ¿no? Muy bien, entonces está escrito en cada capullo de flor que Dios qué es amor. La flor esa que empieza como a abrirse en cada tallo de la naciente hierba. Eh, si vemos nosotros cómo se va desarrollando una flor en cámaras rápidas y enfocáramos, si pusiéramos una cámara en cómo se va abriendo una flor, pero lo ponemos en cámara rápida, nos quedamos asombrados cómo va todo ese proceso. Así es que Dios es amor y también está escrito no solamente en una flor, sino donde, hasta en las arenas del desierto. Ahí tenemos nosotros un paisaje árido, sí, con arena, pero aún en las dunas de arena podemos nosotros apreciar que la belleza, el amor de Dios. Así es que esto lo mencionamos solamente para que nos imaginemos cómo sería el mundo cuando Dios año de irse deteriorando, aún conserva las maravillas del amor de Dios. Vamos a ver la siguiente. Eh, de este estudio. Dice Salmo 145, el versos 15 al 16. Dice que los ojos de todos, de toda la humanidad, incluyendo también incluyendo también hasta los astros y todo el universo, toda la creación de Dios. Aquí están unos animalitos, unos felinos, que en lo particular ahí me gustan. Dice, los ojos de todos te miran a ti, y tú les das ¿qué? El alimento a su tiempo. Abres tu mano, dice el salmista David, y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Cuando dice de todo ser viviente, es que de quién? Animales, plantas, los cuerpos celestes, lo que hay vivo en los cuerpos celestes, porque recuerden que no somos el único planeta habitado, no según Jaime Maussan, sino según que la Biblia, ¿sí? Recuerden que en el cielo es otro, está en otro lugar, no está en este planeta. En el cielo se encuentran los santos ángeles y tenemos también textos y libros inspirados que nos dicen que Dios tiene otros hijos en otros lugares del universo. Entonces, Dios mantiene eh, activo y vivo a todo ser que viviendo, no solamente lo que creó donde, aquí en nuestro planeta. Pero hablando de nuestro planeta, pues plantas, animales y la creación, la cabeza de la creación, ¿quién es? El ser humano. Dice que Él es el que abre su mano y satisface el deseo de todo viviente o la necesidad, que es que primero el alimento, aquí habla del alimento, y tú le das su alimento a su tiempo. Y abres tu mano y todavía nos da más cosas, nos da un techo, nos da abrigo, nos da otras cosas que forman parte de nuestras necesidades primarias, ¿verdad? Siguiente, Salmo 145, 15, eso nos dice. Pero no solamente la naturaleza que incluye plantas y animales, nos hablan del amor de Dios, la belleza de los animales, la belleza de las plantas, de la vegetación, sino que tenemos otro, otro eh, lugar donde se nos muestra el amor de Dios. ¿Y dónde es? En su palabra, en la Biblia, en lo que Dios dejó escrito eh, en su palabra para que nosotros pudiésemos contemplar su amor. Las personas que vivieron en los tiempos de Cristo
cuando Cristo vino y habitó en este mundo como ser humano, ellos contemplaron el amor de Dios, mostrarnos cómo es Dios, a mostrarnos cómo es el amor de Dios. Y las personas que vivieron en ese tiempo, en la primer siglo, en la primera mitad del siglo I después de Cristo, tuvieron la fortuna de vivir en ese tiempo donde se corrió la fama del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. O sea, en su palabra lo decía ya en todo el Antiguo Testamento, pero ahora, después de que Jesús viene, se empieza a escribir y a relatar la historia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los primeros 4 evangelios: Mateo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos narran toda la historia. Pero también los demás libros, todo la revelación de Jesucristo, ¿recuerdan? El libro del Apocalipsis. Y luego cada una de las cartas de los apóstoles diferentes y de personajes que tuvieron contacto con Jesús, nos hablan del amor de Dios. Y la misma historia de Jesús en la tierra, pues nos revela hasta qué grado llegó el amor de Dios por la humanidad. La palabra de Dios nos revela pues cómo es el carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. Entonces la naturaleza nos habla del amor de Dios, la Biblia nos habla del amor de Dios y vamos a ver qué más, lo siguiente. Eh, recordamos esta historia atrás, ahí, está bien. De Moisés, cuando Moisés le pidió a Dios, por ahí en Éxodo 33, 18 y 19, nos narra por ahí el texto, que un día Moisés le pidió a Dios lo siguiente, le dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. ¿Y qué le respondió nuestro Dios? Le dijo: yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Esa va a ser la gloria que tú vas a ver de mí, ¿sí? Yo haré que pase toda mi benignidad, mi bondad, mi misericordia ante tu vista, ¿sí? Dice el verso 6 y 7 del capítulo 34, Jehová, Jehová, Dios como clemente, compasivo y lento para la ira. Sí, tranquilo, arranca muy despacio su ira. Dice, pero lo que sí es grande y rápido e instantáneo, que es el amor y la felicidad, la fidelidad, perdón, de Dios hacia nosotros. Dice Dios que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona el error, el pecado, la iniquidad, la rebelión. ¿De quién? De nosotros, de los seres humanos. Tenemos más de 6000 años, les decíamos, de pecado, de iniquidad, de rebelión. Y aún así, Dios muestra que su amor con nosotros. Muestra lo que le mostró a quién? A, a Moisés. Le dijo: yo voy a hacer que pase toda mi benignidad ante tu vista. Y yo creo que, aunque, y recuerden, Moisés sufrió mucho, tuvo muchos descalabros, errores, pero también tuvo consecuencias de sus errores. Pero aún así, la bondad de Dios se le mostró en su vista. Tan es así que en la Biblia nos dice que Moisés, Dios lo resucitó y lo llevó a donde? Al cielo. Y que después de muchísimos años, cuando Jesucristo vivió aquí en la tierra en sus últimos días, Moisés tuvo el privilegio de venir junto con Elías, porque son ellos dos y más Enoc, son el único que tenemos evidencia bíblica de que Dios se los llevó al cielo. Moisés y Elías
fueron seleccionados en el cielo para venir a qué? A reconfortar a Cristo en sus últimos momentos aquí en la tierra, antes de ser crucificado. ¿Sí? Se decepcionó por ahí de sus apóstoles que ni siquiera se podían mantener despiertos mientras Jesús oraba en el lugar del Getsemaní, justamente antes de ser atrapado y de ser condenado y crucificado. Pero Dios envió a Moisés, fíjense el grande privilegio. Así es que al último Moisés no solamente vio la benignidad ante su vista aquí en la tierra, cuando él vivió, sino que él vio y sigue viendo la gloria de Dios donde, allá directamente en el cielo. Es así como Dios, ¿no? Nos muestra su amor, aun que nosotros tenemos miles, cientos, miles y miles de errores. ¿Verdad? Y entre más viejos somos, pues más errores hemos tenido. Entonces, Él perdona todo eso y quiere dejarnos bien claro, ¿no? Que así es, que nos convenzamos de esto para que nosotros podamos llegar a experimentar la benignidad de Dios. ¿Sí? Bien, la siguiente. Eh, Decía el texto que vimos ahorita que es lento para la ira y grande que en misericordia. Y por ahí el libro de Jonás 4:2 también nos menciona otra vez esta parte de Dios, que es lento para la ira y grande que en misericordia. ¿Recuerdan que Jonás, él en realidad como ser humano deseaba que los ninivitas, los asirios, los habitantes de Nínive, fueran exterminados, como estaba dicha la profecía, si es que no se arrepentían? Pero ¿dónde fue su sorpresa que sí se arrepintieron ante el llamado de Dios? Y dice, no, pues ya sabía que tú los ibas a salvar, dijo Jonás. Es que tú eres muy lento para enojarte y muy grande en misericordia. Y la verdad es que así es, porque si fuera lo contrario, usted y yo ya no existiríamos en este planeta. ¿Ya? Dios nos tiene todavía aquí con un propósito, pero sobre todo con motivado ese propósito en su grande amor por cada uno de nosotros. Siguiente. Bien, entonces dice aquí Miqueas 7:18, otro texto, dice, porque su mayor placer, ¿cuál es el de Dios? Amar. Ese es el mayor placer, es el mejor sentimiento, la mejor emoción de Dios. ¿No? Dice, amarnos, amar sus criaturas. Dice, eso es lo que más le causa que placer de todo, de todas las cosas. Otorgar, otorgarnos el amor y el perdón. Eso le causa mucho placer. Así es que pues debemos estar nosotros agradecidos con Dios por su grande amor, por ese amor, como fue el título del capítulo 1 de El Camino a Cristo, el amor supremo. Esa es la máxima demostración de amor en todo el universo. Jesús, número 3. Jesús es la mayor revelación del amor de Dios. La primera revelación del amor de Dios fue la naturaleza. La naturaleza nos revela el amor de Dios en esa belleza y en ese sustento que recibe de Dios para aún mantenerse en este medio, en este mundo contaminante de nuestros tiempos, contaminado. Entonces, en la naturaleza se muestra el amor de Dios. A través de todas las historias, los relatos bíblicos, vemos qué tan grande es el amor de Dios. Pero la máxima manifestación del amor de Dios, aunque ya comentamos algo, es que Jesús, Jesús es la revelación del amor de Dios. Ese bebé que vino a nacer de la Virgen María, sí, el Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios que descendió del cielo. ¿Para qué? Para manifestarse, ese fue un propósito, el amor y el carácter del Padre. Nos vino a enseñar
a manifestar, a mostrar el amor y el carácter de quién, de su Padre, de Dios, Creador. Vino a mostrarlo y bueno, su misma presencia aquí fue lo que Dios, hecho hombre, fue una manifestación gloriosa, sí. Pero la demostración de su amor no solamente fue que vino y se rebajó hasta obtener nuestra naturaleza, sino que vino a morir por cada uno de los seres humanos. Entregó su vida por nosotros, expuso a todo el universo, ¿sí? A un desequilibrio que pudo haber llegado, no podemos ni siquiera imaginarlo si Jesús no hubiera cumplido su propósito aquí en nuestro mundo. Su propósito de morir por nosotros. Fue difícil, y tan difícil fue de que momentos antes de expirar, de morir en la cruz, el Señor clamó a Dios, clamó, cuando dice clamó es que fue con un grande grito de pedido a nuestro Dios, pidiéndole que, o sintiéndose más bien como abandonado. El pecado nos separó a nosotros de Dios. Y en ese momento de la cruz, Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad que ha existido desde el primer hombre hasta el último que nazca. Cayó en la cruz sobre Jesús. Y eso lo hizo sentir también que la separación con Dios, el Creador. Así como nosotros la sentimos, la sintió Adán y Eva en el momento que desobedeció ahí en el. Cristo sintió esa separación y gritó, clamó a gran voz, ¿por qué me has que desamparado? Dice, si es posible, pues que se mueran los hombres y yo mejor no cumplo. Si es posible. Estaba hablando como un ser humano, ¿sí? Porque él fue rebajado a esa natural humana. Pero aquí está la demostración de su gran amor. Pero no se haga como yo lo estoy pidiendo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el amor de Dios por nosotros fue tan grande que dijo, no, pues quiero que tú pases por esta cosa. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, es decir, único, que es Dios a la vez, ¿sí? Y que vive en unión íntima con el Padre, con el Espíritu Santo, nos lo ha dado a conocer, dijo el apóstol Juan, capítulo 1, verso 18 de Juan. A Dios nadie que lo ha visto nunca, pero el Hijo unigénito, que es que vive en unión íntima con su Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A morir por nosotros, sí. Vino a mostrarnos ese amor supremo de Dios. Vino a darnos a conocer su carácter. Vino a, a que nosotros viésemos cómo realmente es que Dios. Nosotros ahorita oímos a mucha gente expresarse mal de Dios. ¿Por qué Dios permite que haya guerras, violaciones, violencia, fraudes y muerte, enfermedad? Pues no es que Dios lo permita, es lo que nosotros nos acarreamos. Pero lo que no sabe esa gente inconforme es que no ha conocido a quién, a Jesús. Porque si llegan a conocer a Jesús, van a conocer el amor de quién, de Dios, sobre ellos. Pero, pues aquí, ¿cómo van a saberlo? No hay otra forma de que lo sepan más que por medio de quién, de nosotros, que nosotros les mostremos cómo es Jesús, ¿sí? Y Jesús se va a mostrar en sus vidas y les va a hacer reconocer el grande amor de Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿sí? Dice, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. A nosotros, por ejemplo, Jesús ya nos reveló al Padre, a los apóstoles.
Pero hay mucha gente a la que no se le ha que revelado cómo es Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a ello. Así como es el carácter de Cristo, así es el carácter de quién, de Dios. Pero ¿cómo es el carácter de Cristo? Para conocer a Dios tenemos que conocer a Cristo. ¿Cómo fue su qué? Su estancia aquí en la tierra. ¿Cómo fue? Desde bebé hasta que murió en la cruz, hasta que resucitó y aquellos 40 días que anduvo aquí después de resucitar, y cómo es ahorita y el trabajo especial que está haciendo en el cielo por cada uno de nosotros. Cuando conozcamos a fondo todo eso y nos concienticemos, vamos a decir, ya sé cómo es que, cómo es Dios. Así como es Cristo, así es quien es Dios. Y en ese momento, como se dice vulgarmente, me va a caer que el 20, cómo es Dios. Y no que cada vez que estoy pasando momentos difíciles, porque quiero decirle que los momentos difíciles los vamos a pasar con Dios y sin Dios siempre, hasta que Cristo venga y esto sea renovado. Pero la diferencia está que si esos momentos difíciles los pasamos sin Cristo, pues nos vamos a morir sin Cristo. Y entonces la esperanza de la vida eterna va a quedar fuera de nosotros. Sin embargo, todos esos eh, momentos difíciles que pasamos, pero si los pasamos acompañados de esta esperanza y con Cristo en nuestro corazón, este, esa esperanza va a estar vigente hasta que Cristo venga y entonces se va a hacer realidad la vida eterna y la recompensa, o es decir, que el objetivo de la muerte de Cristo se cumple en nosotros. Es decir, que nosotros realmente seamos que redimidos. Así es que Cristo es la máxima revelación del amor de Dios. Él vivió, sufrió y murió para redimirte, comprarte o traerte de nuevo a Dios. Eso significa redención, rescatar, es un rescate la redención. ¿Rescatarnos de qué? Del pecado, de las manos de Satanás, del enemigo de Dios. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído en la cruz podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. O sea, es decir, no hay otra cosa que usted pueda decir, creo que en este aspecto se muestra a lo máximo el amor de Dios por nosotros. O alguien dice, no, acá se muestra, acá no. En ningún aspecto podemos encontrar el amor de Dios tan directamente como en qué, como en el sacrificio en la cruz hecho por nosotros. Dios mismo absorbiendo todos los pecados en la cruz con su sangre. ¿Sí? Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre es lo que nos expresa el amor del Padre hacia la humanidad perdida, porque estamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. ¿Sí? Siguiente. Dice esta frase, todo esto son textos inspirados del libro El Camino a Cristo. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar que esa redención, ese rescate de la humanidad, porque solo Él que estaba en el seno del Padre junto con Dios en la creación y el Espíritu Santo podía darlo a conocer. ¿Quién más podía mostrarnos cómo es Dios? El ángel Gabriel, un querubín, un serafino, un ser celestial, un ser humano, aunque aunque haya sido llevado al cielo como Moisés, Elías o Enoch. ¿Quién podía mostrarnos claramente qué tan supremo es el amor de Dios por la humanidad? ¿Quién? Nadie, sino quién, sino Cristo mismo, el Hijo de Dios. Era el único que tenía esa facultad de rescatarnos. Si no, el sacrificio de nadie, de ningún ser creado, pudo haber sido suficiente, sino el del sacrificio de nuestro mismo que creador.
Y en esta frase de Juan 3:16, pues ahí está expresado, ¿no? No está el texto, pero sabemos que es Juan 3:16. Porque de tal manera o de esa forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, con el objetivo de que todo aquel que en él crea, que crea que Cristo, que Él vino a rescatarnos, todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Como el ladrón en la cruz, del que oímos en este sermón reciente atrás, es que acabamos de estudiar, de ese ladrón en sus últimos momentos de vida a un lado de la cruz de Cristo, en otra cruz, él que él entendió de qué tan grande manera amó Dios al mundo, ¿sí? Porque dice, él creyó. Si tú crees, vas a estar conmigo en el paraíso, le dijo. Si tú crees, ¿sí? Porque si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Le dijo el otro ladrón. Pero ¿qué le dijo? El que sí creyó que era el hijo de Dios, yo sí creo, dijo, muy bien, vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y si usted y yo eh, logramos creérnosla, toda esta historia, sí, bíblica, esa demostración de amor, usted y yo vamos a estar también en el paraíso. Cuando Cristo venga, si hemos sido llamados al descanso, Jesús nos resucitará y nos llevará. Si estamos vivos, lo recibiremos en el aire, ¿sí? Antes de que Él pise tierra. De hecho, no va a pisar tierra hasta después de 1000 años. ¿Recuerdan? Así dice los libros proféticos de la Biblia. Después de 1000 años, Dios viene, renueva la tierra y el Edén va a ser otra vez hecho aquí, o sea, de nuevo todo como fue en el tiempo de Adán y Eva, aquí mismo en la tierra va a ser nuestro hogar eterno. Esos 1000 años van a ser como unas vacaciones allá, ¿no? Vamos a andar por ahí, para arriba, para abajo, dice, de planeta en planeta, visitando a otros seres, sí, personajes que Dios creó y que nunca cayeron, pero al final de 1000 años Dios renovará este planeta y aquí va a ser la residencia del ser humano como fue el plan en el inicio. Adán y Eva y toda su descendencia habitara este planeta. Así es que Cristo no se avergüenza de llamarnos como hermanos. En Hebreos 12:11 ahí lo afirma el apóstol Pablo. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nos llama hermanos porque el Señor Jesús probó nuestra ¿qué? Naturaleza humana. Se hizo un ¿qué? Un hijo del hombre, ¿verdad? Es decir, vivió entre la humanidad, Dios mismo. Siguiente. Y primero de Juan 3:1, pues otro texto que nos habla del maravilloso y supremo amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y hay un corito que, ¿recuerdan? Que cantamos en la iglesia, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí. Jesús es hijo de Dios, nosotros es el hijo de Dios, el unigénito, nosotros somos también su creación y somos llamados hijos de Dios solamente con creer en su sacrificio. Y finalmente vamos a ir aterrizando. Dice este texto, también todos estos textos, como les recuerdo, del Camino a Cristo, capítulo 1, el amor supremo. Como vemos estas cuerdas aquí, dice, puede romperse todo lazo humano, como la cuerda de arriba, ¿sí? Dice, puede romperse todo lazo humano, separarse el hermano de quién, del hermano, tío del sobrino, esposo de la esposa, hijo del papá, etcétera. Dice, o hasta olvidarse la mamá de quien, de sus hijos, puede suceder. Y lo vemos, existe eh, ese, ese detalle en nuestros tiempos y a través de la historia, sí.
Hay muchas madres que abandonado, se han olvidado de sus hijos. Por eso se inventaron las casas hogares, ¿cómo se llaman? Los hospicios y todo eso. No solamente de niños huérfanos de padre y madre, sino abandonados también, no solamente por el papá, sino también por la mamá. Es que se puede romper todo lazo humano, ¿sí? Cualquier relación humana, ¿sí? Pero dice, pueden hasta variar los astros, dice a la mitad del párrafo, sus senderos, es decir, su trayectoria, como el sistema solar, ¿no? Que los planetas giran alrededor del Sol. Puede ser que a lo mejor por ahí un planeta se desvía de su órbita, ¿sí? Sí, de sus senderos fijos. Dice, pero nunca que el amor no va a cambiar. ¿Qué les parece? El amor de Dios nunca va a cambiar. Primero, se pueden romper nuestros lazos con nuestra familia, se pueden hasta desviar los planetas de sus órbitas, los cuerpos celestes, pero el amor de Dios jamás que va a cambiar el amor de Dios por nosotros. Siguiente y última, ¿sí? Aquí leemos de nuevo el texto que nos muestra el amor supremo de Dios por toda la creación. O en este caso, pues por la cabeza de la creación que somos nosotros los seres humanos, ¿sí? Descarriados, perdidos. Pero Dios demuestra su amor. ¿Cómo nos lo demuestra con nosotros? En que siendo aún pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Porque bueno, usted se porta bien con los que se portan bien con usted, ¿no es cierto? Pero que usted se porte bien con alguien que le está haciendo daño, que lo desobedece, que lo reta, que lo agrede, que comete injusticias con usted y todo, ¿usted es capaz de amarlo? No con el amor humano, a menos que usted posea parte del amor supremo en su corazón. Es decir, si llegamos a tener a Cristo en nuestro corazón, podemos demostrarle a la gente cómo es el amor de Cristo, cómo es el amor de Dios. Aunque siendo aún otros pecadores, aún así Cristo, nuestro Creador, vino y murió por cada uno de nosotros. Nosotros podemos demostrar ese amor también con nuestros semejantes. Si tenemos el amor supremo de nuestro Dios en nuestro corazón, el amor de Cristo. Que Dios los bendiga y ojalá que nosotros no perdamos de vista eh, o siempre, más bien que siempre estemos convencidos de que Dios nos ama, aún de las circunstancias desfavorables que estemos viviendo. Si nosotros confiamos y creemos que Dios nos ama a tal grado de que Cristo murió por mí, por usted, lo demás no importa, el Señor lo resolverá. ¿Cómo? Como Él quiera, no como yo quiera, como Él quiera, ¿no? Como lo resolvió con Moisés, lo resolvió con Enoch, lo resolvió con cada uno de los personajes bíblicos. Por eso dice que la Biblia nos muestra también cómo es el amor de Dios. Que tengan bonito y semana, que pues, tengan una bonita semana. El sábado está por culminar todavía. Tenemos un minutos de feliz sábado y que tengan una semana excelente. Dios los bendiga.